Señor, te damos muchas gracias porque podemos un domingo más acercarnos a tu palabra como iglesia, Señor, y tenemos un deseo y es que tú nos hables, Señor, que tú te reveles a través de ella, que tú nos des consuelo, que tú nos exhortes, Señor, que tú nos des ánimo y sobre todo que tú te glorifiques, Señor, porque si tú te glorificas en medio de la predicación, si nuestros oídos están atentos a tu voz, si el Espíritu Santo habla a nuestra vida, vamos a seguir pareciéndonos más a ti, que es lo que queremos, Señor, es lo que deseamos. Por eso te presentamos este tiempo, para que tú hables a nuestro corazón, tú hables a nuestra vida, Señor, y tú te glorifiques en esta mañana en medio nuestro. Amén. Amén. Empezamos un año nuevo, llevamos ya unos días de este 2022, y creo que, como otras veces hemos hecho, creo que es muy beneficioso para la iglesia y también para los que predicamos, predicar una serie de sermones, porque nos obliga primero a los que predicamos a no coger siempre los temas que nos gustan, que no son fáciles, y también pues presentar otros temas que a veces pues no se hablan, que porque son difíciles pues a veces nos los dejamos de lado. Y me gustaría empezar a hacer una serie de sermones que seguramente pues me va a llevar durante todo el año, como hicimos anteriormente. Ramón estuvo haciendo con las iglesias de Apocalipsis, o durante la pandemia yo hice sobre Filipenses. Y el título de esta serie es Jesús, la confirmación del nuevo pacto. Y, como digo, durante las próximas semanas vamos a estar recorriendo la carta a los hebreos. Una carta fascinante, una carta increíble, una carta que tiene muchísimas conexiones con el Antiguo Testamento y que realmente es increíble, pero aunque es verdad que el tema central es Jesús como esa confirmación del pacto de Dios y como Jesús es superior a Moisés y a otros, también hay una exhortación muy clara, creo, durante toda la carta para este 2022 para nosotros. Y es que tenemos que tener cuidado de no caer y abandonar nuestra fe. El escritor de Hebreos, como iremos viendo durante la semana, va exhortando muchas veces a sus lectores a cuidado, no abandonéis la fe, manteneos firmes, estad atentos. Y creo que en el tiempo que vivimos nosotros necesitamos este tipo de exhortaciones y de llamadas de atención también. Cuidado, no abandonemos, cuidado no caigamos, cuidado no nos descuidemos. Y si hacemos una introducción muy rápida a la carta, para tener 4 datos que nos van a ayudar a entender lo que vamos a ir viendo pues semana tras semana, encontramos que esta carta no tiene un autor claro. No sabemos quién es el que la escribe. Vemos en las cartas de Pablo, como Pablo siempre empieza presentándose, yo Saulo, yo Pablo, mis colaboradores Timoteo, Lucas o quien sea, pero en este caso no tenemos quién es el autor. Muchos han dicho que podría ser Pablo, pero hay algunos datos dentro de la misma carta, como que dice que lo que él ha aprendido es porque lo ha escuchado por parte de los apóstoles. Sabemos que Pablo recibió una revelación especial de Jesús, con lo cual parece difícil que pueda ser Pablo. Hay otros que dicen que puede ser Bernabé, otros que dicen que pudo haber sido Juan, por la importancia que le da al hijo en toda la carta, y hay otros que incluso hasta Priscila dicen que podría haber sido, pero la verdad es que no sabemos quién es. El autor es desconocido, pero lo que está claro es que si esta carta se encuentra dentro del canon bíblico es porque es útil también para nosotros. Así que vale la pena que meditemos en ella. Los destinatarios eran judíos que se habían convertido al cristianismo, que habían sido desperdigados por el Imperio Romano, y el autor que escribe los conocía y ellos leían la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego, las Septuagintas, como se llama. Así que eran personas que están muy familiarizadas con el griego que se hablaba en aquel entonces, pero también conocían muy bien todo el Antiguo Testamento y por eso hay tantas referencias que ellos entendían. Y por último, el último así de los datos importantes, este texto se escribió entre el año 50 y el año 100 después de Cristo, así que es un texto temprano dentro de la iglesia primitiva y personalmente creo que fue seguramente entre el año 60 y el año 70 antes de que el templo se destruyese. Y creo que es así porque el autor hace muchas referencias hacia el templo, hacia los sacrificios, y si el templo realmente hubiese estado ya destruido, si ya no hubiesen habido sacrificios, creo que seguramente él habría dado datos sobre esto. Así que creo que fue entre el año 60 y el año 70. Así que después de tener claro que no sabemos quién lo escribió, cuándo se escribió y hacia quién iba, vamos a adentrarnos en el texto y vamos a ver los primeros 4 versículos que son como una introducción a toda la carta. Así que si me queréis acompañar, vamos a leer en Hebreos capítulo 1, los versículos del 1 al 4. Hebreos 1, del 1 al 4.
Sí, os dejo que lo acabéis de buscar. Lo encontramos al final casi del Nuevo Testamento, después de las cartas de Pablo. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Amén. El texto comienza llevándonos al tiempo del Antiguo Testamento. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Desde Génesis, el primer libro que nosotros tenemos en nuestra Biblia, hasta Malaquías, aquí refiriéndonos siempre a la Biblia cristiana, Dios siempre ha tenido comunicación y Dios siempre se ha revelado al ser humano. Con Adán y con Eva, Dios les hablaba, dice, al fresco del huerto. Dios hablaba con ellos audiblemente. Vemos que cuando Caín mata a Abel, Dios también se revela a él directamente y dice: bueno, ¿dónde está tu hermano? Y ahí empieza aquella conversación. Vemos con Noé que también ocurre lo mismo. Dios le dice a Noé: construye un arca. Dios habla directamente y se revela directamente a algunas personas. Y hay muchos otros casos en los que vemos que ocurre igual. En todo el Antiguo Testamento vemos también cómo Dios se revela por medio de teofanías. Es decir, por la aparición física del Hijo, que se presenta normalmente con apariencia de ángel y se presenta a algunas personas. También vemos cómo Dios habla a través de ángeles. Vemos el caso de Lot, cuando aquellos ángeles se le aparecen y los saca de Sodoma para que no, pues él y su familia no acaben destruidos dentro de la ciudad. Y por último, y seguramente el medio más habitual por el cual Dios habló durante el Antiguo Testamento, por medio de los profetas, personas a las cuales Dios les daba un mensaje claro. Muchas veces era un mensaje de juicio, de arrepentimiento, otras veces eran mensajes acerca de lo que iba a pasar en el futuro. Y vemos como Dios siempre ha tenido un interés en comunicarse con el ser humano. Y como hemos dicho al principio, los que estaban recibiendo esta carta, este escrito, eran judíos. Eran personas que eran judías que se habían convertido al cristianismo y que tenían muy claro cómo era el Antiguo Testamento. Tenían un conocimiento muy extenso de él. Y al igual que el autor, ellos creían que Dios había hablado de muchas maneras y muchas veces anteriormente. Así que lo que está haciendo aquí el autor de esta carta de Hebreos es hacer un vínculo que les una con los lectores que le van a leer. Porque ellos creían que el Antiguo Testamento era real y Dios había hablado a ellos. Y creo que esto es un alivio para nosotros. Porque lo que esto quiere decir es que el Dios en que nosotros creemos no es un Dios que está escondido y que ha montado un escape room a ver si conseguimos salir y encontrarle. El Dios en que nosotros creemos es un Dios que siempre ha tenido interés en revelarse y en hablar al ser humano. Dios siempre ha tenido interés en hablar con sus criaturas. Es un Dios que no solamente es real, es un Dios que es comunicativo, que habla, que se relaciona, que nos dice qué es lo que espera de nosotros, pero también cuáles son los beneficios que nosotros podemos obtener cuando nos relacionamos con Él. El Dios en el que nosotros creemos no es un Dios al cual hay que pedir una cita por internet y te dan de aquí 5 meses. Es un Dios que está cercano para todo aquel que quiera ir a hablar con Él, que está cercano para todo aquel que quiera escucharle. Y esto debe ser un alivio para nosotros, porque a veces, ¿cuántas veces quizá nos sentimos que necesitamos hablar con alguien y de repente a la persona con la que nos gustaría hablar no está accesible, porque tiene alguna otra cosa, pero Dios siempre lo está. Así que sea cual sea nuestra situación, Dios es un Dios que se quiere comunicar con nosotros, es un Dios que quiere escucharnos, es un Dios que nos quiere hablar, y esto es un consuelo tremendo. Pero el autor añade una nueva variable. Comienza el versículo 2 diciendo: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Quizá lo primero a destacar aquí es que el nacimiento de Jesús, la encarnación de Dios en una persona,
no es una nueva revelación. No es algo que Dios hace diferente a lo que había hecho antes, sino que es exactamente lo mismo que Dios había estado haciendo desde que creó a Adán y Eva hasta la época de Jesús. Dios se quiere seguir revelando, quiere seguir hablando a las personas, solamente que esta vez lo hace de una manera distinta. Pero Jesús no viene a traer una nueva revelación, ni viene a cancelar lo que Dios había dicho en el Antiguo Testamento y a traer algo nuevo. Lo que Jesús viene a hacer es hablar con más claridad y de una manera más amplia todo lo que el Antiguo Testamento se había dicho. Lo segundo a destacar es que cuando ocurre esto, el texto dice en los postreros días. Hay algunos que en este tiempo actualmente utilizan estas palabras en los postreros días para decir que la Biblia ya no es nuestra máxima autoridad de fe y de conducta, porque ahora lo que hay que buscar es lo que Jesús nos diga a cada uno. Y de aquí pues nacen las cosas pues que hoy en día vemos y que tanto se alejan de la Biblia. Pero el autor de Hebreos no estaba pensando en nosotros en el año 2022 cuando escribió en los postreros días. Estaba pensando en aquellos judíos que estaban viviendo en el año pues quizá entre el 60, el 70, el 80 y que sabían y habían escuchado hablar de Jesús. Les está diciendo todo lo que el Padre dijo a través de los profetas anteriormente, ahora también ha venido a decirlo en el Hijo, en Jesús. Así que lo que les estaba diciendo es, todo lo que vosotros sabéis, todo lo que vosotros conocéis del Antiguo Testamento, todo esto tenía que converger y apuntaba todo al Hijo. Apuntaba a aquel del cual habéis oído. Simon Kistemaker, un comentarista, dice, como Dios ha hablado por medio de su Hijo, así el Hijo ha hablado por medio de los apóstoles, que inspirados por el Espíritu Santo, escribieron los libros del Nuevo Testamento. La nueva revelación que Dios nos ha dado en su Hijo es continuación de la revelación dada a los antepasados. La revelación de Dios completada en su Hijo es una unidad, una totalidad armónica en la cual lo antiguo es consumado en lo nuevo. Y aquí vemos a Jesús, al Hijo, presentado como uno de los oficios que él tiene, con el oficio de profeta. Jesús fue un profeta de Dios, el profeta de Dios, mayor que los profetas anteriores. Dios había hablado a través de muchos profetas, pero ahora habla por un profeta mayor, por medio del Hijo. Así que creo que hasta aquí queda claro que Dios siempre ha querido comunicarse con el ser humano, que Dios siempre ha tenido la intención y la voluntad de tener comunicación con sus criaturas en la tierra, y que lo ha hecho de muchas veces, lo ha hecho de muchas maneras, y que la máxima revelación la ha hecho a través del Hijo, a través de la encarnación. Y ahora el autor de Hebreos quiere pararse y quiere explicarle a sus lectores y también a nosotros quién es el Hijo y por qué este es un profeta mayor que todos los profetas anteriores en los cuales ellos creían y en los cuales ellos confiaban en sus escritos. Es importante que el autor de Hebreos va a hablar acerca de los profetas. En toda la carta va a hablar también de los ángeles, va a hablar de Moisés, va a hablar de los sumos sacerdotes, va a hablar de Melquisedec, va a hablar de los sacrificios, de elementos que para los judíos constituían su fe. El judaísmo es una religión muy ritual, nosotros también, pero somos mucho menos rituales que ellos, pero ellos son muy rituales. Y para ellos todo esto era base de su fe. Su fe se fundamentaba en los ritos, en los profetas, y lo que Jesús les va a decir es, todo lo que vosotros creéis está muy bien, pero Jesús es mejor que todo esto. Jesús es mayor que todos vuestros rituales. Jesús es mayor que Moisés, que os dio la ley. Jesús es mayor que Melquisedec, que no sabemos mucho de él. Jesús es mayor que el sumo sacerdote que entraba a hacer el sacrificio una vez al año. Jesús es mayor que el sacrificio que se hacía para perdón de vuestros pecados. El libro de Hebreos focaliza en Jesús como lo mejor que podemos tener. Y dice la segunda parte del versículo 2, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La verdad es que esto es algo increíble y que creo que debe despertar en nosotros admiración tanto en el Padre como en el Hijo. Cuando leemos Génesis 1, vemos cómo Dios crea todas las cosas. Crea el cielo, crea la tierra, crea la luna, el sol, las estrellas, las plantas, los animales, las aves, los peces y acaba finalmente creando
al ser humano. Y a veces decimos, y tantas veces se ha oído, Dios ha creado todo esto para que nosotros podamos disfrutarlo, para que nosotros gocemos de la vida y podamos disfrutar de toda la creación. Y aunque en parte es verdad, Dios nos ha dado todo esto para que lo disfrutemos, el motivo para crear todo esto era el Hijo. El Hijo es el motivo por el cual Dios crea todo el universo. El Hijo es el motivo por el cual Dios decide realizar una obra creativa. El Hijo es el motivo de todo el universo. El ser humano existe solamente por el Hijo. La creación es un acto de amor del Padre hacia el Hijo. Cada estrella, cada planeta, cada constelación, cada cosa que ha ocurrido en este vasto universo que se escapa a la visión y a la vista del ser humano, absolutamente todo. El motivo de que haya ocurrido es la relación de amor que hay entre el Padre y el Hijo dentro de la Trinidad. Y esto es increíble. Y aún más increíble es que el texto dice que el Padre ha hecho al Hijo heredero de todas las cosas. No solo lo ha creado para Él, sino que el Padre le ha dado señorío al Hijo para que Él pueda ser el dueño de absolutamente todo lo que existe. Esta parte del versículo nos deja entrever esa relación perfecta que hay entre el Padre y el Hijo. Y poder ver, y esto debe llenar nuestro corazón de alabanza, debe llenar nuestro corazón de adoración. Y nos habla también de cómo deben ser nuestras relaciones. Relaciones llenas de amor, relaciones que no son egoístas, que buscan siempre el bien del otro. Relaciones sanas. Y no relaciones tóxicas, como tantas veces vemos y quizá a veces también tenemos. Del Hijo también, dice en la primera parte del versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su justicia, de su sustancia, Esta parte del versículo deja algo muy claro. El Hijo es total y absolutamente divino. Dice Juan en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si intentamos buscar un ejemplo que nos ayude a entender esto del resplandor de su gloria, quizá nos pueda llegar a ayudar a comprender esto. Cuando miramos al sol, el sol es una estrella que está ardiendo, pero desprende una luz, desprende un calor. Pues lo que el autor de Hebreos está queriendo decir algo así, es como que Jesús es la luz que irradia del Padre. Aunque Jesús es luz en sí mismo, Él está demostrando toda la gloria y toda la belleza y toda la majestad de Dios. Pero siendo luz, Jesús no es diferente al Padre. Jesús es una representación perfecta de quién es Dios. Es diferente al Padre en cuanto a que son dos personas diferentes en la Trinidad y tienen roles diferentes dentro de las acciones que cada uno llevan, pero los dos son exactamente igual de divinos. Comparten exactamente los mismos atributos. La idea que presenta el autor, esta de la imagen misma de su sustancia, se refiere en el original a la idea de cuando se acuñaba una moneda. Y se marcaba, pues cogemos en el euro de España, sale la cara de Felipe, si no recuerdo mal, del rey Felipe, y todas son exactamente iguales. Pues eso es lo que el autor de Hebreos está queriendo decir, que el Hijo ha sido acuñado exactamente igual que el Padre. Son calcados, aunque tienen diferentes atribuciones, diferentes roles, pero son exactamente iguales. Por eso la Biblia dice que quien ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Al Padre nadie le puede ver. Vemos cuando Moisés se lo encuentra en el monte, Dios le permite ver sus espaldas, dicen. Pero quien ha visto al Hijo, ha visto al Padre, porque el Hijo es la sustancia misma de su imagen. El Hijo no fue en su encarnación un hombre sabio solamente. No fue un buen maestro. No fue un revolucionario político que se preocupó de los pobres. El Hijo en su encarnación era Dios mismo. Desde la eternidad, el Padre y el Hijo han sido igual de santos, igual de buenos, igual de justos, igual de rectos, igual de omniscientes, igual de poderosos.
con la misma gloria, con la misma honra. Jesús era Dios, con todas sus letras. La imagen perfecta de Dios, hecha carne. Es comprobable esto. Hemos visto que el Hijo es por quien Dios ha creado todas las cosas. Pero no solo esto, sino que la siguiente parte del versículo 3 dice: y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Todo lo que existe, todo lo que ocurre en la historia del universo, no solo ocurre porque Dios lo ha creado. Si los planetas giran sobre sí mismos, si giran alrededor de una estrella, en nuestro caso de la Tierra, de la Luna, si caen meteoritos, si hay estrellas fugaces, si hay agujeros negros en el universo, si hay terremotos, si en la Tierra gobierna un gobernador o gobierna otro, si se levanta un imperio o cae y luego viene otro y se derrumba también, absolutamente todo, lo que demuestra es que el Hijo está sosteniendo todas las cosas para llevarlo a un fin. Todo lo que ocurre está dentro del sostenimiento de la palabra poderosa del Hijo. Y lo está llevando todo a un fin, que será la eternidad. Un fin en la cual nosotros podremos disfrutar de la gloria de Dios como nunca lo hemos hecho antes. El heredero de todas las cosas, quien manda sobre ellas, es también quien se está encargando de que todo se mantenga. Y esto es un descanso también. Porque en un mundo que cambia, en un mundo que de repente aparece un virus que detiene todo, en un mundo que un día tenemos y al día siguiente no, que un día estamos sanos y al día siguiente caemos enfermos, que hoy tenemos trabajo y mañana cierra nuestra empresa y nos quedamos sin. En un mundo donde a veces se nos rompe el corazón porque algún amigo, alguna amiga, alguna pareja nos lo hace, saber que Jesús está manteniendo todo, sosteniendo todo, debe ser un consuelo para nosotros. En esos momentos difíciles, poder pararnos, y a veces es difícil hacerlo, pero poder pararnos y decir: tú lo estás sosteniendo todo, Señor. Está todo bajo tu control. Tú eres el dueño de todo. Descanso en ti. Esto es algo revolucionario para nuestras almas. Algo que nos da fuerzas cuando aparentemente no pueden haberlas. Él se está encargando de que todo se mantenga y que todo suceda de la manera que tiene que suceder para llevarnos a ese punto final en que Jesús vuelva y estemos durante toda la eternidad con Él. Y si hasta aquí hemos visto a Jesús como profeta, y el autor de Hebreos lo presenta como el Dios verdadero, como el dueño, creador y sustentador de todas las cosas, ahora va a presentar los otros dos oficios de Jesús. Y el primero lo encontramos en la siguiente parte del versículo 3. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Como he dicho antes, durante toda la carta el autor de Hebreos hace muchas referencias a todo el sistema sacrificial que Dios le dio a Israel de cómo debían purificarse y cómo, de parte de Moisés, Dios les da todos los rituales que tienen que llevar a cabo para que sus pecados puedan ser perdonados, para que Dios esté favorable a ellos y también les da unas órdenes muy claras de cómo el sumo sacerdote se tenía incluso que vestir para poder entrar al lugar santísimo. Primero, el sumo sacerdote hacía un sacrificio por él y por su familia. Una vez estaba limpio, purificado por medio de ese sacrificio, cogía, se vestía, se cambiaba hasta los calzoncillos, se cambiaba toda su ropa, se vestía con la ropa purificada que Dios había mandado que hiciesen y entonces entraba dentro del lugar santísimo y ahí hacía el sacrificio para perdón de pecados de todo el pueblo. Y siempre está esta idea de santificación y purificación. El sumo sacerdote tenía que entrar santo y tenía que entrar puro en ese lugar santísimo. Pero ¿cuál era el problema que tenía el sumo sacerdote? Que era un pecador más. Él no era diferente a ningún otro del resto del pueblo. Y aunque es verdad que Dios le había dado un ritual para poder entrar y poder acercarse al lugar santísimo, ese sacrificio realmente no era suficiente
para poder perdonar sus pecados. Por eso aquí se presenta al Hijo como nuestra purificación, como el que tiene que purificarse, porque la muerte de Jesús no fue solamente una gran tortura, no fue solamente un gran sufrimiento físico y espiritual. Jesús estaba llevando a cabo un ritual de purificación para que nosotros pudiésemos estar puros, limpios y sin ninguna mancha delante de Dios. Él no había hecho nada malo, él no había pecado, él no tenía que purificarse de nada, pero estaba haciéndolo por nosotros, en nuestro lugar. La sangre que Jesús derrama es la sangre que Dios demandaba. Cuando vemos cualquier pacto, cualquier sacrificio en el Antiguo Testamento, hay un elemento que es común, y es que siempre tenía que haber sangre. Cualquier pacto que Dios hace con el ser humano, siempre se sacrificaban los animales, se partían por la mitad, se separaban y se hacía como un camino con ellos, se rociaba todo de sangre y la persona que estaba haciendo el pacto pasaba por medio, diciendo yo voy a cumplir con lo que estoy prometiendo y si no lo cumplo que me pase a mí como a estos animales. Así que Jesús lo que estaba haciendo es con su propia sangre pasar y decir si ellos no cumplen que me pase a mí. Y por eso Jesús murió en la cruz. Así que Jesús es el sacrificio perfecto. Jesús es nuestra purificación. Pero no solo esto, Jesús también es el sumo sacerdote que entra hasta el lugar santísimo, siendo verdaderamente puro, para hacer un último sacrificio que hiciese que todos los anteriores tuviesen validez. Y hoy Jesús sigue siendo sumo sacerdote, porque dice que Él está intercediendo delante del Padre por cada uno de nosotros. Jesús sigue siendo nuestro representante delante del Padre y pidiendo por todas nuestras necesidades. A veces pensamos, es que Dios parece que se ha olvidado de mi situación. A veces parece que Dios no me escucha. Jesús está pidiendo por nosotros delante del Padre. Él está intercediendo por nosotros en nuestro nombre, por su poder, por su sacrificio. Pero Jesús hoy sigue siendo el que está entre Dios y nosotros, trayendo paz para que nosotros podamos estar a bien con Dios. Y esto debe llenarnos de alegría, porque Jesús es el gran sumo sacerdote que nos convenía, como dice el mismo autor de Hebreos, santo y sin mancha que traspasó los cielos para poder darnos a nosotros vida y esperanza. Y haber hecho esto hace que Jesús pueda ejercer su tercer oficio. Dios había estipulado 3 oficios fundamentales: el de profeta, por medio del cual Dios se revelaba al pueblo y hablaba, que ya hemos visto cómo Jesús era uno de ellos; el de sumo sacerdote, que era el intermediario y el que se encargaba de hacer este rito de purificación por el pueblo, que ya hemos visto cómo Jesús también se presenta como sumo sacerdote; y el tercer oficio es el de rey. Y lo dice el final del versículo 3. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí el escritor no está siendo literal. Es decir, el escritor no está diciendo que en el cielo hay un gran trono donde Dios está sentado y luego hay uno chiquitito a la derecha donde está el Hijo ahí sentado. No se está refiriendo a eso. Lo que está queriendo decir es que el Hijo ha recibido el privilegio o la autoridad de reinar sobre toda la creación, ya sea física o espiritual. Jesús hoy es el rey de todo lo que existe. Es el rey de las personas, el rey de los animales, el rey del universo, el rey de los ángeles y el rey de los demonios. Jesús está reinando sobre todos. Hay algunos que dicen, bueno, es que Jesús fue declarado rey cuando le pusieron su corona de espinas. Pero Jesús ha sido rey desde la eternidad. Él siempre ha estado gobernando, Él siempre ha estado reinando. Por eso cuando Él muere y es ascendido al cielo, como dice Pablo en Filipenses, Él ha recibido un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Rey hoy está gobernando. El Rey hoy sigue mandando. Jesús está al mando de todas las cosas. Él es el creador, Él es el sustentador y Él es el Rey que decreta y todo el universo obedece. Qué alegría poder descansar en esta verdad.
Qué alegría poder encontrar consuelo en esto. Hoy hay muchos que confían en los políticos, cada uno en el de su partido, en que van a hacer las mejores decisiones. Y a la hora de la verdad, cuando llegan al poder, son todos iguales. Cada uno se diferencia quizá un poco en su pensamiento, pero miran más por ellos que por la gente que les vota. Pero nosotros confiamos en el Rey de Reyes. Nosotros confiamos en el presidente de los presidentes, en el gobernador de los gobernadores, en el Señor de señores. Hoy en día se habla mucho del nuevo orden mundial, que nos quieren controlar, pero nuestra confianza descansa en que Jesús está a la diestra de Dios, que Él ha recibido autoridad para hacer y para deshacer, y que su reinado es un reinado eterno, que nadie va a poder destruir. Que sí que habrá gente que tenga planes terribles para la humanidad, pero Jesús está al mando. Y nadie va a hacer nada si Jesús no permite que ellos lo hagan. Da igual lo fea que se ponga la situación. Tenemos consuelo. Jesús está reinando. Jesús está al mando. Y a veces nos tocará vivir épocas tranquilas como ahora. Y quizá nos toquen vivir épocas difíciles como vivieron tantos otros a lo largo de la historia de la Iglesia. Pero Jesús está reinando. Y esto es un consuelo y es esperanza para nosotros. Y ya por último, en el versículo 4, el autor de Hebreos compara, y dentro de 2 semanas veremos cómo el resto del capítulo 1 va muy enfocado en esto. Compara al Hijo con los ángeles. Dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Para los judíos, los ángeles tenían mucha importancia. Era muy importante para ellos. No los veneraban, no los adoraban, pero al haber sido uno de los instrumentos que Dios había usado a lo largo de su historia para hablarles de muchas maneras, era muy importante para ellos. Los ángeles son seres servidores de Dios, superiores en cierta manera y en ciertas cosas al ser humano, a cada uno de nosotros. Y ellos hoy están rodeando el trono de Dios, rindiendo alabanza y rindiendo adoración. Quizá, creo que es Apocalipsis 4, es uno de esos momentos maravillosos en los que se ve a todos los ángeles alabando y adorando al Cordero. Pero, aun siendo tan bellos, aun siendo tan hermosos, en ningún caso ellos son mayores que el Hijo, sino todo lo contrario, el Hijo es mayor que los ángeles. Y los judíos que tenían, pues, esta importancia en ellos, lo que el autor les está diciendo es, el Hijo es mayor que estos a lo que vosotros admiráis. Siempre lo ha sido, y tras su encarnación Jesús siguió siendo mayor que ellos. Jesús es mayor que los profetas, pero también es mayor que cualquier otro ser angelical que pueda existir. Y el autor de Hebreos quiere dejarles claro que el Hijo es alguien en quien ellos pueden confiar. Hasta ahora, aunque yo sí que lo he nombrado, pero el autor de Hebreos no ha hablado de Jesús en ningún momento, porque no quiere centrarse y focalizarse solamente en la encarnación y en los 33 años que vivió Jesús. Lo que quiere hablar es de toda la eternidad, del Hijo desde el principio de los tiempos hasta el momento en que escribe. Y quiero acabar ya. Inicialmente titulé la predicación como Dios ha hablado por el Hijo. Pero cuando llegué a este punto, después de ya tenerla toda escrita, dije, no, esto no puede ser este título. Y la he titulado una oda al Hijo, una alabanza al Hijo, porque solo en estos 4 versículos la focalización en el Hijo es tan grande, presenta al Hijo de una manera tan maravillosa, que los quienes iban a recibir esta carta solo podían ver que el Hijo era mayor que todo lo que ellos conocían. En estos 4 versículos se ha presentado al Hijo como el profeta de Dios, que les ha hablado en los últimos tiempos, como el creador que hizo todo el universo, como el heredero de todas las cosas, como la representación perfecta de quién es Dios, como el que está sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, con el que hace que todo ocurra y lleve todo al buen término hacia el lugar donde tiene que ir. Lo ha presentado como nuestro sumo sacerdote, el que nos ha purificado por nuestros pecados, como el Rey que está gobernando en los cielos,
en el lugar de máxima autoridad y más glorioso que existe. Y se ha presentado al Hijo como superior a los ángeles que sirven a Dios. Ver al Hijo de esta manera debe llenar nuestra boca y nuestro corazón de alabanza. Debe llevar nuestro corazón de adoración, porque el Hijo es mayor que cualquier otra cosa. Dice Juan, en Primera de Juan, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. En esta vida podemos tener muchas cosas, y podemos aparentar tener una vida muy plena, pero si no tenemos al Hijo, no tenemos la vida verdadera. Que el Señor nos ayude a buscarle, a admirarle, a adorarle. Y en esta mañana vamos a hacerlo así. Vamos a alabar el nombre del Hijo de Dios, del que se encarnó para salvarnos y para rescatarnos, el que está gobernando sobre todo y se está sustentando todas las cosas y tiene bajo su control nuestra vida. Y esto es motivo de descanso y de tranquilidad para nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias porque eres maravilloso, Jesús, porque no hay nadie como tú, porque tú eres, Señor, el profeta que ha traído pues, una revelación maravillosa para nosotros. Gracias por la Biblia, Señor. Gracias por poder encontrarte en ella. Gracias por poder admirarte en ella. Gracias por poder adorarte a través de ella, Señor. Gracias porque tú eres el que está sustentando todas las cosas, porque tú sostienes nuestra vida, porque tú nos guardas, Señor, porque tú tienes bajo control todo lo que pasa cada día de nuestra vida. Y tú eres nuestro Rey, Señor. Tú eres nuestro sumo sacerdote, que sigue intercediendo por nosotros delante del Padre. Y en esta mañana te queremos glorificar y te queremos bendecir por la salvación tan grande que tú nos has dado, por el amor tan grande que nos has demostrado, por poder ver, Señor, esa relación maravillosa entre el Padre y tú, cómo Él creó todo para ti y tú gobiernas sobre todo, Dios. Y queremos glorificarte y bendecirte. Recibe nuestra alabanza con gratitud, Señor. Recibe nuestras canciones como un sacrificio de olor fragante a ti, Señor. Que en esta mañana tu iglesia aquí en Santa Perpetua te bendiga, te alabe y te glorifique, Señor. Amén.